Michael Rohr había atravesado la guerra sin quebrarse, ni cuando las balas lo perseguían a través de montañas heladas, ni siquiera cuando estaba solo junto a la tumba de su madre, deseando tener a alguien a quien llamar padre. Pero en una fría mañana de Tahoe, un débil gemido se elevó desde debajo del hielo roto. Sacó un saco de arpillera empapado del río, y una perra temblorosa se apretó contra su pecho mientras sus dos cachorros recién nacidos jadeaban en busca de calor. Él aún no lo sabía, pero salvarlos lo llevaría a una cabaña olvidada y a un padre parado en su último puente. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para recibir más relatos de coraje, sacrificio y vínculos que se niegan a romperse. Su apoyo realmente significa mucho. La luz del final del invierno se extendía por el lago Tahoe con un resplandor pálido y reticente, rozando los pinos suavizados por la nieve con toques de plata, como si el invierno estuviera tomando un último y obstinado aliento antes de rendirse a la primavera. El hielo a lo largo de la costa había comenzado a aflojarse, agrietándose en venas delgadas y brillantes, y el frío traía consigo una quietud silenciosa, pesada, quebradiza y esperando el primer deshielo verdadero. Michael Rohr guió su vieja Ford F-150 a lo largo del angosto camino forestal, con la suspensión de la camioneta gruñendo con cada surco congelado. Tenía 37 años, era de hombros anchos pero fibroso, con la postura tensa y enroscada de alguien que nunca deja de escuchar el peligro. Su rostro tenía los fuertes ángulos tallados de un hombre moldeado por la guerra. Pómulos altos, mandíbula dura y una leve sombra de fatiga bajo unos ojos azul acero que habían visto demasiado. El viento que entraba por la ventana agrietada traía un ligero aroma a savia de pino y nieve derretida. Le recordó a los despliegues en montañas frías donde el aire mismo se sentía más afilado. Lo había enviado aquí. No, lo había ordenado aquí. El comandante Lewis, un hombre de unos 50 años cuya mirada tranquila soportaba el peso de demasiados funerales. Lewis había presionado una llave de metal frío en su mano 2 noches antes. Esta cabaña pertenecía al jefe maestro Dane, había dicho Lewis en voz baja. Quería que alguien como tú lo usara cuando finalmente regresara a casa. Dane había muerto durante una extracción aérea en Kandahar. Michael no había estado allí. Había estado luchando en otro rincón del mundo. Sin embargo, la culpa aún persistía en él, como si le hubiera fallado a un hombre a que admiraba. 5 meses. 5 meses liderando los equipos de rescate de Guinte Falcón a través de las montañas de Georgia, donde los vientos helados atravesaron las armaduras y los hombres desaparecieron en la nieve sin siquiera gritar. Había salvado a 12 rehenes y perdido a 2 compañeros de equipo. La misión había terminado con medallas y condecoraciones, pero en su interior todo se sentía raspado, vaciado. Se frotó el puente de la nariz. Se suponía que el descanso ayudaría. Lewis prometió que el aislamiento en esa montaña le daría a su mente espacio para la tranquilidad. Pero Michael sabía que el silencio podía ser un tipo de campo de batalla en sí mismo. Aparcó el camión al final del camino cubierto de nieve, donde el sendero se estrechaba y se convertía en un sendero. La cabaña, había dicho Lewis, se encontraba 2 millas al norte, a través de pinos y rocas de granito. Michael se echó la mochila al hombro y salió a un aire tan frío que le picaba en los pulmones. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tenue, débil, casi tragado por el susurro del arroyo que se derrite. Volvió a aparecer, frágil, desesperado, como algo demasiado pequeño para seguir luchando. Michael se quedó congelado. Años de combate habían moldeado sus instintos en algo más agudo que el pensamiento mismo. Cada nervio en él se puso tenso. Eso no era un pájaro, ni el arroyo de hielo. Estaba sufriendo. Siguió el sonido pendiente abajo. Sus botas resbalaban en los lugares donde la escarcha de la mañana había comenzado a ablandarse. El arroyo de abajo estaba medio descongelado, una cinta irregular de agua negra serpenteando entre el hielo. Y allí, enganchado en una rama baja, había un saco de arpillera roto, empapado pesado, meciéndose suavemente con la corriente. El gemido se escuchó de nuevo. Michael no lo dudó. Se zambulló en el agua helada hasta las rodillas y se quedó sin aliento por el repentino impacto. Agarró el saco con los dedos entumecidos mientras lo arrastraba hasta la orilla. La tela se hundió por el peso y algo en su interior se movió débilmente. Él lo abrió de un tirón. Una perra madre yacía acurrucada alrededor de 2 cuerpos diminutos,
cachorros recién nacidos de no más de 4 semanas de edad. La madre era una mezcla de pastor, su pelaje modelado de marrón y blanco, empapado hasta la piel, con costillas visibles debajo. Sus ojos, de un suave color ámbar y nublados por el miedo, se levantaron para encontrarse con los de él. Ella temblaba tan fuerte que sus patas raspaban el suelo. Los cachorros se presionaron contra su vientre. Sus labios estaban de un azul pálido por el frío. Michael se arrodilló y contuvo el aliento. ¿Cuánto tiempo habían estado en el agua? ¿Quién podría hacer esto? Se quitó la chaqueta y envolvió a toda la familia dentro de ella, ahuecando sus cuerpos contra su pecho. La madre perra gimió, pero cuando sus brazos la apretaron, pareció reconocer por fin que estaba a salvo. Ella empujó débilmente su hocico contra el hueco de su garganta, como si le pidiera que no la soltara. Algo en el pecho de Michael se abrió silenciosamente. Él conocía ese sentimiento, frío, impotencia, abandonado a su suerte y ahogado en el silencio. Era un niño que permanecía junto a la tumba de su madre, preguntándose por qué el hombre que le dio la vida nunca había venido a reclamarlo. Conocía el abandono del mismo modo que conocía íntima e instintivamente el peso de su rifle. «Hoy no», susurró. «No te vas a morir hoy». Se movió rápidamente. El entrenamiento tomó el control. Comprobó su respiración, frotó sus pequeños cuerpos para estimular el calor y utilizó la tela de su chaqueta para absorber el agua helada de su pelaje. Los cachorros, apenas más grandes que sus palmas, tosieron débilmente. Uno dio un pequeño grito, delgado, pero vivo. Los llevó cuesta arriba, con la chaqueta apretada contra él. Las piernas le ardían por el agua fría, pero no se detuvo hasta que la puerta del camión se cerró de golpe, y la calefacción se encendió. La perra madre, que más tarde sería conocida como Mali, yacía acurrucada contra su cuerpo, temblando pero respirando. Los cachorros se acurrucaron entre sus manos, buscando cualquier calor que pudieran tomar prestado de este extraño que se había convertido en su única esperanza de supervivencia. 20 minutos después, llegó a la clínica veterinaria Tahoe Vista, un pequeño edificio con revestimiento de cedro desgastado y un cartel azul descolorido. Dentro, el aire olía a antiséptico y spray de lavanda. La doctora, Margaret Ayes, una mujer de unos 50 años con cabello con mechas plateadas recogido en una trenza elegante, salió de detrás del mostrador. Era alta, delgada, con cálidos ojos color avellana, arrugados por años de suaves sonrisas dadas a animales asustados. Su voz tenía la firmeza de alguien que había presenciado la crueldad, pero se negó a permitir que la endureciera. «¿Qué pasó?», preguntó ella, ya estirando la mano para el bulto que tenía en los brazos. Michael explicó rápidamente. Ayes asintió con la calma que demostraba su habilidad y levantó a la perra madre sobre una plataforma de examen caliente. Comprobó los signos vitales, limpió las vías respiratorias y luego escaneó un pequeño microchip debajo del pelaje húmedo del perro. El monitor emitió un pitido y mostró un nombre. Ella exhaló bruscamente. Su nombre es Mali. Ella pertenece a un hombre llamado Thomas Whitaker. Su voz se tensó en la última sílaba, apenas perceptible, pero cargada de algo tácito. Preocupación, tal vez miedo. Michael se dio cuenta. ¿Lo conoces? Ayes dudó y luego simplemente dijo, ha tenido una vida difícil y Mali lo es todo para él. La madre perra levantó la cabeza débilmente a mencionar su nombre. Apretó su cuerpo tembloroso más cerca de la pierna de Michael, como si lo eligiera por sobrecalor de la almohadilla de examen. Los cachorros, diminutos, temblorosos, sin nombre, se retorcieron hacia sus manos nuevamente. Buscando instintivamente el calor que recordaban la orilla del río, Michael los miró y sintió un dolor bajo y desconocido agitarse en su interior. Había venido aquí a descansar. En cambio, de repente sintió que algo mucho más grande, mucho más oscuro, lo esperaba más allá de ese momento, y había comenzado con un grito bajo la nieve derretida. El camino hacia la cabaña de Thomas Whitaker serpenteaba entre imponentes pinos contortos, cuyas ramas se hundían bajo el último peso del invierno. Michael condujo lentamente, teniendo en cuenta las placas de hielo que brillaban como vidrio delgado a lo largo del camino de tierra. La calefacción zumbaba en la camioneta, manteniendo a Mali y a los 2 cachorros, ahora envueltos en suaves toallas de clínica, calientes en el asiento del pasajero. Mali apoyó la cabeza en el brazo de Michael,
Todavía débil, sus ojos ámbar oscilaban entre cansancio y una frágil confianza que lentamente se formaba en su mirada. Cuando llegó al límite de la propiedad, Michael salió a un silencio tan absoluto que le erizó la piel. La casa en sí se encontraba al final de un estrecho claro, una desgastada cabaña de un solo piso con viejos tablones de cedro y un techo hundido y pesado por la nieve húmeda. Parecía como si nadie hubiera vivido allí durante meses, tal vez más tiempo. Una corriente de aire frío se filtraba a través de las grietas de la barandilla del porche, trayendo un leve olor a polvo y savia de pino vieja. Incluso el viento parecía reacio a perturbar la quietud. Primero llevó a Mali adentro. La puerta de la cabina crujió fuertemente. Un sonido intrusivo en el espeso silencio de la montaña. Allí dentro el aire se sentía viciado, intacto. Una fina capa de polvo cubría la mesa de comedor y las superficies de las sillas, que no combinaban entre sí. Las cortinas colgaban torcidas, parcialmente corridas, como si alguien hubiera salido con prisa o simplemente hubiera perdido la voluntad de mantener el lugar. Mali olfateó a su alrededor con cautela, rozando con su delgado cuerpo las patas de los muebles. Era una perra pastora mixta de tamaño mediano, de unos 3 o 4 años de edad, con un comportamiento naturalmente gentil ahora embotado por el trauma. Sus costillas eran demasiado visibles y su pelaje estaba irregular por el estrés y la exposición. Michael colocó a los cachorros, ambos pequeños, de barriga redonda y apenas capaces de mantenerse en pie, sobre una manta doblada cerca de la chimenea. Su respiración ahora era más constante, pero sus movimientos seguían siendo vacilantes. Los ojos del recién nacido aún están demasiado desenfocados para poder percibir el mundo con claridad. Michael se secó sus manos en sus jeans, escaneando la cabina con la cuidadosa mirada evaluadora de alguien entrenado para ingresar a espacios extranjeros. Nada parecía abiertamente perturbado. No había señales de entrada forzada, ningún mueble volcado, solo abandono y una abrumadora sensación de soledad instalada en la estructura como un residuo amargo. Entonces Mali ladró. Un sonido tranquilo y vacilante cerca de una puerta entreabierta al final del pasillo. Michael lo siguió. El dormitorio estaba oscuro y las persianas cerradas. Las mohús de polvo flotaban perezosamente allí donde la luz del sol lograba filtrarse a través de delgadas grietas. La cama estaba medio descuidada. Las sábanas estaban levantadas pero no alisadas. Un par de botas de trabajo estaban junto a la mesita de noche como si esperaran el regreso de su dueño, y sobre la cómoda de roble, medio escondido bajo una vieja camisa de franela, había un cuaderno encuadernado en cuero y agrietado por el paso del tiempo. Michael lo recogió. El diario se abrió fácilmente, como si hubiera estado esperando que alguien pasara sus páginas. La primera entrada fue escrita con una letra precisa y disciplinada. Thomas E. Whitaker, Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea, Irak. Michael exhaló lentamente. El formato militar de la introducción me resultó familiar. Apellido. En primer lugar, los años de servicio implicaban el orgullo silencioso de alguien que alguna vez había pertenecido a algo más grande que él mismo. Él siguió leyendo. Las páginas siguientes pintaron escenas sombrías, entradas que hablaban de ataques nocturnos con morteros cerca de Bayad, rotaciones de patrullaje donde el frío del desierto era más fuerte de lo esperado y el peso de cargar a camaradas caídos en helicópteros de transporte. Las descripciones no eran floridas, eran directas, objetivas, como escribían los soldados cuando intentaban no ahogarse en la memoria. Thomas era un hombre más joven entonces, probablemente de unos 45 años, endurecido por el deber, pero todavía lo suficientemente esperanzado como para creer que podría regresar a casa sin cambios. Pero Paige, página tras página, reveló la lenta erosión de esa esperanza. Las palabras se hicieron más cortas y las frases más fragmentadas. Menciones de pesadillas, flashbacks, detonantes, el tipo de heridas psicológicas que nadie podía ver pero que todos los cercanos a él sentirían. Entonces Michael llegó a la entrada que le hizo apretar la mandíbula. Mi esposa y mi hijo Daniel Whitaker. Tenía 12 años cuando ocurrió el accidente. Después de ese día, me miró como se mira a un extraño que desearías no haber conocido nunca. El dolor en la escritura era inconfundible. Trazos demasiado fuertes sobre papel. Las letras se inclinaron hacia abajo, hundiéndose bajo su propio peso. Una pequeña fotografía se deslizó entre las páginas y cayó al suelo. Michael lo recogió. Un niño,
de unos 12 años. Estaba de pie entre sus padres con una sonrisa brillante y espontánea. El padre era un Thomas más joven, de hombros anchos, bien afeitado y con la postura de alguien que ha pasado años en uniforme. La madre, una mujer de cabello castaño alborotado y ojos amables, apoyó una mano sobre el hombro de su hijo. Michael volvió a mirar el nombre, Daniel Whitaker. No podía recordar el rostro, pero el nombre, sí, lo había oído antes. En algún lugar del laberinto de registros de personal e informes de misiones que había hojeado durante los despliegues. No era un nombre común, y cuando un nombre se te queda grabado, aprendes a confiar en ese instinto. Tomó una fotografía de la página del diario con su teléfono. Las siguientes entradas fueron fragmentos de reflexión más cortos, cada uno más oscuro. Él nunca me perdonó. No lo culpo. Algunos días me despierto esperando que las pesadillas se detengan. No lo hacen. Mali es lo único que me mantiene estable. El pecho de Michael se apretó mientras miraba hacia la puerta del dormitorio, donde Mali ahora estaba sentada observando, con las orejas inclinadas hacia adelante. Ella también parecía sentir el peso de las palabras. Tomó el diario y regresó al pasillo. La casa ahora se sentía aún más pesada, como si las paredes hubieran absorbido cada disculpa tácita que Thomas Whitaker nunca había podido dar. Michael marcó el número de Evan Brooks, su amigo más cercano de Butts, quien ahora trabajaba como analista en la división de personal del Departamento de Defensa. Evan tenía 38 años, un hombre alto, de cabello rubio ceniza, siempre un poco fuera de lugar, y una mente agudizada aún más por una lesión pasada que había terminado con su tiempo en el campo. Una cojera permanente en su pierna derecha lo mantenía postrado en un escritorio, pero su dedicación a ayudar a los miembros del servicio solo se había fortalecido. Evan contestó al segundo timbre. Michael habló en voz baja, consciente del peso de lo que estaba descubriendo. Envió la foto de la entrada del diario. Media hora después, Evan volvió a llamar. «Tenías razón», dijo. El zumbido de fondo de luces fluorescentes zumbando detrás de su voz. Daniel Whitaker, 27 años. Es técnico de rescate del programa HH, 60 en la base aérea Creech. Estoy intentando contactarlo. Michael cerró el diario. La cabaña, silenciosa, fría, intacta, parecía menos un hogar y más un mausoleo para un hombre que se había estado ahogando mucho antes de que alguien lo notara. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No había terminado. Aún no. Michael condujo a través de la tenue luz de la tarde, mientras el cielo sobre el lago Tahoe se transformaba en una mezcla apagada de lavanda y gris pálido. Mali estaba sentada acurrucada en el asiento de pasajero junto a él, con sus patas cuidadosamente colocadas debajo de su pecho, su cuerpo aún demasiado delgado pero más firme que antes. Ella lo observó con ojos que transmitían una inteligencia herida y silenciosa, ojos que parecían percibir la urgencia que crecía en sus pensamientos. El archivo que había encontrado dentro del armario de Thomas Whitaker estaba abierto en el tablero. Formularios médicos, notas de citas y una hoja de referencia apuntaban a una clínica privada a 20 millas al sur del lago. El nombre en la parte superior estaba impreso en letras serif claras. Dr. Robert Klene, Ph.D., Psicología Clínica. Michael estacionó afuera de un modesto edificio de oficinas de 2 pisos, de ladrillo descolorido y ventanas estrechas. El estacionamiento estaba casi vacío. El frío del final del día se instalaba entre los autos como una fina capa de escarcha. Mali lo siguió de cerca mientras cruzaba la puerta de cristal. En el interior de la clínica había un ligero olor a eucalipto y papel. Limpio, apagado, nada que ver con la agudeza antiséptica de las instalaciones militares. Una recepcionista de unos 20 años, con cabello castaño corto y pecas que le salpicaban la nariz, le señaló la última oficina al final del pasillo. El doctor Klene miró hacia arriba cuando Michael entró. Parecía tener unos 60 años, alto pero un poco encorvado por los años que pasaba inclinado sobre los archivos de los pacientes. Su cabello, una vez oscuro, se había desvanecido a un gris acero que enmarcaba un rostro largo y pensativo. Una barba cuidadosamente recortada suavizaba su mandíbula y unas gafas de montura fina le caían bajas sobre la nariz. Sus ojos azules eran llamativos, gentiles pero perspicaces, el tipo de ojos entrenados para leer una habitación con una sola mirada. «Estás aquí por Thomas», dijo Klene antes de que Michael pudiera presentarse.
Su voz era tranquila, pero con un matiz de cansancio, como si ya temiera que llegara este momento. Michael asintió. Encontré su casa abandonada, y a su perra, Molly, la dejaron morir. Los rasgos de Klein se tensaron con un sutil y doloroso reconocimiento. Le hizo un gesto a Michael para que se sentara. Thomas vino a verme durante casi 3 años, dijo. El TEPT estaba profundamente arraigado. El trauma militar se superponía a la tragedia personal. Intentó contenerse todo lo que pudo. Michael abrió el expediente y lo colocó entre ellos. Su última cita fue hacía 6 meses. Glenn exhaló, frotándose el puente de la nariz con dedos largos y cansados. Sí, y esa última sesión me preocupó más que las demás. Sacó un cuaderno amarillo de su cajón y lo hojeó hasta encontrar una página marcada. Habló de lugares, símbolos, recuerdos que ya no lo anclaban, sino que lo arrastraban hacia atrás. Michael se inclinó hacia adelante mientras Glenn leía en voz alta, en voz baja, el último lugar donde rieron juntos, el puente de madera donde la Navidad se sentía plena. Un lugar lo suficientemente profundo como para que el silencio finalmente se apoderara de él. Michael sintió que las palabras se asentaban como piedras frías en su estómago. Ese puente, añadió Glenn, está en el cálido Valle del Norte. 2 horas por terreno accidentado. Las familias solían caminar allí hace décadas. Thomas lo mencionaba a menudo, siempre en relación con su esposa e hijo. Michael intentó imaginar a Thomas Whitaker caminando solo hacia ese bosque aislado, cargando años de dolor como una segunda piel. Las piezas se alineaban con demasiada perfección. El diario de una casa abandonada, lleno de arrepentimiento. 3 perros arrojados a un río como si se estuviera deshaciendo de las últimas responsabilidades que lo ataban a la vida. Michael cerró la carpeta. Está planeando terminar con esto. Clay no discutió. Simplemente se ajustó las gafas, con los ojos pesados. Nunca pronunció las palabras directamente, pero los pacientes en su condición rara vez lo hacen. Hablan con metáforas cuando ya han tomado una decisión. Molly apoyó la barbilla en la rodilla de Michael, sintiendo la tensión que lo recorría. Él le acarició la coronilla, sintiendo la calidez de su confianza. Glenn los observó a ambos. Molly lo mantuvo a raya. En muchos sentidos, ella lo mantuvo. Lo mantuvo vivo más tiempo del que creía. Michael tragó saliva, con la voz ronca, e intentó ahogarla. Debió de pensar que la estaba liberando. Glenn asintió una vez, despacio, reticente. Una decisión que lo sacudió, pero no lo sorprendió. No había más tiempo. Michael se levantó para irse, pero Glenn volvió a meter la mano en su escritorio y le entregó un mapa doblado, una vieja carta topográfica del Valle Norte. El puente está aquí, dijo Glenn, tocando un pequeño círculo dibujado a lápiz. Es remoto. Estará solo. Michael sintió una punzada de determinación que atravesó la desolación. Entonces no lo estaré. Le dio las gracias a Glenn y salió. El cielo se había oscurecido a un azul oscuro. El último rayo de luz aferraba a las montañas como un suspiro de cansancio. Molly trotaba a su lado, con las orejas erguidas, sus pasos aún irregulares, pero más fuertes con cada hora. Antes de regresar a la camioneta, Michael se detuvo en la clínica veterinaria. La doctora Ayes lo recibió. Sus cálidos ojos color avellana se suavizaron al ver a los 2 cachorros en brazos de Michael. Los colocó con cuidado sobre una almohadilla térmica. Ya están estables, dijo, sonriendo aliviada. Solo necesitan tiempo. Michael asintió. Necesitan nombres. Estudió a la pareja. Pequeños, frágiles, con el pelaje todavía húmedo en algunos lugares. Un cachorro era más oscuro, con una pequeña raya negra en la espalda. El otro era de un color crema más suave y tenía patas de gran tamaño. Rusty, dijo suavemente, tocando al cachorro más oscuro. Y Willow. Su mano rozó la más clara, que se acercó a su palma. El doctor ahí sonrió. Buenos nombres. Nombres fuertes. Michael se enderezó. ¿Puedes mantenerlos aquí por un tiempo? Tengo algo que necesito atender. La veterinaria asintió, comprendiendo más lo que revelaba su amable expresión. Michael salió de la clínica con Molly pisándole los talones. Caminó hacia el viejo camión estacionado, debajo de la parpadeante farola de la calle. El frío de la montaña ya se instala en la noche.
Le abrió la puerta de pasajero a Mali. Mañana partirían al amanecer. Estaban corriendo hacia un hombre que lo llevaría a su último adiós, y Michael solo podía esperar ser lo suficientemente fuerte para alcanzarlo primero. La noche ya se había instalado por completo sobre las montañas cuando Michael llegó al largo tramo de carretera que salía de Tahoe. Los faros del coche tallaban estrechos túneles de oro pálido sobre los oscuros pinos, y Mali yacía acurrucada en el asiento junto a él, con la respiración suave y rítmica. El mundo exterior parecía suspendido, tranquilo, expectante, mientras el motor zumbaba con su pulso constante y tranquilizador. El teléfono de Michael vibró. El nombre de Evan apareció en la pantalla. Él respondió inmediatamente, mientras la expectativa se apretaba en su pecho. «Lo tengo», dijo Evan. Su voz, habitualmente mesurada y analítica, tenía un matiz de cautela. «Daniel Whitaker está en la línea», conectándolo. Ahora se escuchó un crujido, luego una voz aguda, tensa y sostenida por 15 años de dolor no resuelto. «¿Qué deseas?» Daniel Whitaker sonaba mayor de 27 años, no en edad, sino en peso. Su tono tenía el tono quebradizo de alguien que había aprendido a construir muros emocionales lo suficientemente gruesos como para sobrevivir en su interior. Michael se estabilizó. «Daniel, mi nombre es Michael Rohr. No me importa quién seas». Daniel interrumpió, cada palabra entrecortada y gélida. «Si se trata de él, guárdalo. No me interesa». Michael exhaló, dejando que un instante de silencio suavizara su respuesta. «Tu padre está en peligro. Quieras oírlo o no, él te necesita». Una risa amarga crepitó en el altavoz. «Él mató a mi madre. Eso es todo lo que necesito recordar». Michael agarró el volante y abrió mucho los nudillos. Él conocía este terreno. Resentimiento mezclado con dolor. La violenta maraña del amor y la pérdida. Eligió la honestidad, cruda y sin pulir. «Daniel, crecí sin conocer a mi padre. Mi madre me crió sola y nunca me dijo quién era. Pasé cada cumpleaños preguntándome por qué no valía la pena quedarse y preguntándome qué hice mal». Hizo una pausa, dejando que la verdad se asentara entre ellos como ceniza que cae. «Al menos tuviste un padre que te amó, un padre que se quedó, un padre que todavía se despierta cada mañana deseando poder deshacer el momento que los rompió a ambos». Por primera vez, Daniel no habló. Michael continuó suavemente. «Crees que lo has perdido todo, pero imagina perderlo él también, sin darle nunca la oportunidad de volver a escuchar tu voz». El silencio que siguió ya no era hostil. Fue herido. Michael metió la mano en el bolsillo del lado del pasajero, donde había guardado las fotocopias de las páginas del diario de Thomas Whitaker. Tomó fotografías de cada uno y las envió por mensaje una por una. «Te estoy enviando algo», dijo. Una notificación sonó débilmente en el teléfono de Daniel. Luego se quedó en silencio. Páginas abiertas. Los recuerdos resurgieron. La primera entrada del diario que Michael envió decía: «El día que Daniel pescó su primer pez, se rió durante todo el camino a casa. Nunca había visto la alegría brillar tan intensamente». Siguió otra: «Navidad en el puente de madera. Nieve por todas partes». Daniel corría a toda velocidad entre los montones de nieve. Su madre decía que parecía una chispa en medio de una tormenta. Entonces, las palabras que dejaron atónito incluso a Michael al leerlas por primera vez. «Después del accidente, ojalá hubiera sido yo. Le arrebaté el mundo a mi hijo. Le arrebaté el futuro a mi esposa. Nunca he dejado de sentir ese peso. Y, finalmente, si pudiera abrazarlo una vez más, aunque fuera una sola vez, moriría sabiendo que me habían perdonado». No hubo respuesta, solo una respiración temblorosa, irregular. En algún lugar lejano, dentro de una sala de operaciones tenuemente iluminada en la base aérea de Craig, Daniel Whitaker estaba de pie, con ambas manos agarradas al borde de un escritorio metálico. Sus ojos, de un profundo gris tormenta heredado de su madre, se nublaban a contemplar la letra de su padre. Un hombre que había pasado años rescatando a otros del desastre, sintió que sus propios muros se agrietaban en los cimientos. Por primera vez en más de una década, se sintió de nuevo como si tuviera 12 años. Copos de nieve en el pelo, los guantes de su padre lo sujetaban mientras se tambaleaba. En un pez demasiado pesado para sus pequeñas manos. Su madre riendo detrás de la cámara.
El dolor surgió de un lugar que había enterrado tan profundamente que pensó que había muerto. No fue así. Se llevó el puño a la boca, intentando tragarse el sollozo que escapó de todos modos. Michael no habló. Dejó que el silencio cargara con el peso. Tras un largo rato de silencio, la voz de Daniel regresó. Ya no era fría, sino frágil. ¿Dónde está? Michael tragó saliva con dificultad. Se dirigía al Valle del Norte, hacia el viejo puente de madera que tu familia visitó. Una respiración temblorosa, entrecortada, llenó la línea. Michael bajó la voz. Mañana a las 10 de la mañana. Dudó, y luego añadió con tranquila convicción. Creo que ese es el momento que eligió para terminarla. No tienes mucho tiempo. La llamada terminó sin una despedida, pero algo había cambiado. En algún lugar entre la ira y el recuerdo, entre el dolor y la verdad, una puerta se había abierto dentro de Daniel Whitaker, una puerta que había estado cerrada durante 15 años. Y ahora, con el amanecer a solo unas horas de distancia, él era la única persona que podía cruzarla. La mañana amaneció con reticencia sobre el Valle Norte. La tenue luz del sol se filtraba a través de una cortina de niebla, tan densa que parecía tejida con el mismo aliento frío. La vieja camioneta de Michael avanzaba lentamente sobre tierra irregular, sus neumáticos crujiendo contra finas costras de nieve medio derretida. Molly se sentó erguida en el asiento de pasajero, inusualmente alerta, con las orejas giradas hacia el bosque como si ya pudiera sentir al hombre que buscaban. A las 9:30 de la mañana, llegaron al comienzo del sendero. El bosque que tenían delante era un laberinto de altos pinos y álamos esqueléticos. Sus ramas goteaban con el lento deshielo de principios de primavera. El aire olía a corteza húmeda y piedra de río. Un silencio se apoderó del bosque. Denso, tenso, el tipo de silencio que llega justo antes de que algo se rompa. Michael salió, sacando el pañuelo de franela desgastado de su bolsillo. Llevaba el aroma de Thomas Whitaker. Cedro viejo, aceite de motor y el ligero amargor del tabaco abandonado hacía tiempo. Lo acercó a la nariz de Molly. Su reacción fue inmediata. Su cuerpo se tensó, la cola baja pero decidida, se lanzó hacia adelante, con la nariz pegada al suelo. Michael la siguió, hundiendo las botas en parches de nieve blanda, y cada paso resonando como una cuenta regresiva. El sendero se estrechaba a medida que se adentraban en el valle. La niebla se espesaba, arremolinándose en lentos fantasmas entre los árboles. Para Michael, era como adentrarse en un recuerdo, silencioso, frágil y lleno de cosas no dichas. Molly aceleró el paso. 9:50 llegaron a una cresta donde el bosque dio paso repentinamente al aire libre. Muy abajo se extendía una profunda garganta, sus laderas talladas por siglos de escorrentía invernal, y sobre ella un puente colgante de madera, viejo pero robusto, con sus tablones oscureciéndose por el agua derretida que goteaba de las vigas. Era exactamente como Thomas lo había descrito en su diario, el lugar donde su familia una vez rió, y el lugar que había elegido para dar su último aliento. A las 9:55, Michael lo vio. Thomas Whitaker estaba cerca del centro del puente, mirando al valle. Llevaba una vieja chaqueta de la Fuerza Aérea, descolorida en las costuras, las manchas apenas visibles por el desgaste. Su cabello, blanco y despeinado, ondeaba con el viento débil. En su mano temblorosa, sostenía una pequeña fotografía. Una madre, un padre y un niño de 12 años sonreían a una cámara que una vez capturó la alegría. El peso de la imagen amenazó con romperle el pecho a Michael. Subió al puente lentamente, cada tablón crujiendo bajo sus botas. «Thomas», dijo en voz baja, con voz firme, a pesar del dolor que sentía en su interior. «No eres un mal hombre. Eres un padre que amó a su familia con todo lo que tenía. No dejes que el pasado te quite nada más». Thomas no se giró. Sus hombros temblaron. Michael no podía decir si era por frío o por dolor. «Mi hijo nunca me lo perdonará», susurró, con la voz ronca como un paño rasgado. «Si te acercas, salto». Michael se quedó congelado donde estaba, con las manos abiertas a los costados. Podía sentir el puente balanceándose bajo su peso y oír el viento distante que soplaba a través del cañón. Entonces Molly se liberó. Corrió hacia el puente, haciendo clic con sus patas sobre la madera mojada. Antes de que Michael pudiera reaccionar,
Ella alcanzó a Thomas y presionó su cabeza contra su rodilla, dejando escapar un largo y triste gemido. Thomas cayó de rodillas. Por un momento, abrazó a Mali como si fuera la última cosa cálida en un mundo que se congelaba rápidamente. Sus dedos se enredaron en su pelaje, su rostro se retorció con el tipo de dolor que no tenía palabras, solo sonido. Las lágrimas se abrieron camino a través de las líneas de sus mejillas curtidas y enterró su frente contra el cuello de Mali. «Lo siento», dijo con voz ahogada. «Lo siento mucho, niña. No quería que vieras esto». El puente volvió a temblar, pero esta vez no fue el viento. Una vibración profunda recorrió el aire. Bajo, rítmico, inconfundiblemente mecánico. Michael miró hacia arriba. Un helicóptero de rescate. Un HH-60 pintado de blanco y rojo atravesó la niebla. Sus rotores giratorios convierten la niebla en espirales. El avión voló sobre el desfiladero y descendió hasta que la corriente descendente atravesó la chaqueta de Michael y esparció hojas sueltas como pájaros asustados. Entonces una voz resonó por el altavoz. Una voz que ya no estaba llena de ira, sino de un amor desesperado y quebrantado. «Papá», leí el diario. Una pausa llena de respiración temblorosa. «Me equivoqué. Yo era un cobarde. 15 años, y nunca tuve el valor de enfrentarte». Thomas levantó la cabeza lentamente, como si temiera que el sonido se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando de incredulidad. El helicóptero dejó caer un arnés de cuerda. Momentos después, una figura se deslizó hacia abajo, rápida, controlada. El teniente Daniel Whitaker golpeó el puente con la fuerza de un hombre que había huido de la culpa durante demasiados años. Era alto, de hombros anchos, su uniforme de rescate manchado de grasa del avión. Su cabello oscuro estaba agitado por el viento, sus ojos grises como tormentas estaban rojos de llorar. Corrió por el puente. «Papá». Thomas se tambaleó hasta ponerse de pie. Se le quebró la voz. «Daniel». «Hijo». Daniel lo alcanzó y lo atrajo hacia un abrazo aplastante, el tipo de los que surgen de toda una vida de deseo y 15 años de negación. Thomas aferró a él con manos temblorosas, presionando su rostro contra el hombro de su hijo, sollozando abiertamente, sin vergüenza, sin restricciones. Mali los rodeó, gimiendo, suavemente. El viento rugía, el helicóptero retumbaba como un corazón latiendo. Daniel susurró entre lágrimas: «Te perdono. Estoy aquí. Por favor, no me dejes». Y Thomas, desplomándose en los brazos de su hijo, susurró con la voz de un niño: «Creí que me odiabas». Daniel lo abrazó con más fuerza. «Nunca dejé de amarte». En ese tembloroso puente de madera, entre el pasado y el futuro, entre la muerte y la redención, una familia rota se recompuso. La primavera llegó lentamente a Tao Vista, no con un calor repentino, sino con un suave aflojamiento del invierno. El hielo se retiró del lago en finas y brillantes capas, revelando un profundo azul agua. Los pinos se suavizaron en las puntas, brotando nuevas agujas del color del musgo brillante. Incluso el aire se sentía más suave, con el tenue aroma a tierra descongelada y corteza calentada por el sol. En esta nueva temporada de lento renacimiento, Thomas Whitaker se mudó a la pequeña cabaña de Daniel en las afueras del pueblo. La casa en sí era modesta, una casa de una sola planta con revestimiento descolorido y un porche que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Pero el interior volvía a cobrar vida. La cálida luz de la lámpara, los platos secándose en el escurridor, el suave zumbido de una radio que sonaba viejas canciones country. Por las tardes, Rusty y Willow habían crecido rápido. Con casi 9 semanas, los cachorros, antes temblorosos, eran robustos manojos de energía. Rusty, de color más oscuro, era audaz y curioso, siempre primero en explorar rincones que no debía. Willow, de color crema y patas enormes, lo seguía de cerca, tímida pero ansiosa, meneando la cola con una suavidad que hacía reír a Daniel a su pesar. Y Mali, sana, más fuerte y más segura, los cuidaba con una serena presencia maternal, sus ojos ámbar más brillantes de lo que Michael jamás había visto. Michael los visitaba a menudo, más a menudo de lo que esperaba. Algunas mañanas llegaba antes del amanecer, cuando el lago era una lámina plateada y el mundo seguía medio dormido.
Encontraba a Daniel ya afuera, alto y delgado con los pantalones de su uniforme de rescate y una sudadera gris descolorida, tomando café en el porche. Su rostro, antes endurecido por años de distanciamiento emocional, se había suavizado. La agudeza de su mandíbula se había relajado, y el profundo gris tormenta de sus ojos ya no solo reflejaba dolor. No siempre charlaban. A veces simplemente se quedaban juntos, observando a Mali pastorear a los cachorros por la orilla del lago mientras el sol se ponía tras los picos. Otros días trabajaban. La cerca trasera se había derrumbado durante las tormentas invernales, así que los tres, Michael, Daniel y Thomas, se pusieron a reconstruirla. Michael cavó los agujeros para los postes con rapidez y eficiencia. Daniel estudió cada viga con precisión practicada, y Thomas medía las distancias cuidadosamente, con las manos firmes a pesar de la edad. El rostro del anciano había recuperado el color, y su postura, antes encorvada bajo un peso invisible, ahora tenía la serena dignidad de quien regresa al mundo. Por las tardes reparaban el techo del porche. Thomas trepaba más despacio que antes, pero insistía en ayudar, riendo entre dientes mientras contaba historias de sus días en la Fuerza Aérea. Noches en la pista de vuelo en Irak. Intercambiaban chistes en tiendas de campaña iluminadas por generadores débiles, las pequeñas cosas a las que los soldados se aferraban para sobrevivir a largos despliegues. Su voz a veces temblaba cuando los recuerdos rozaban el dolor, pero Daniel permanecía a su lado cada vez, ofreciéndole pequeños gestos de asentimiento, caricias tranquilizadoras o silencio. Palabras que llenaban viejas fracturas con algo más suave que el perdón, la pertenencia. Michael se sintió atraído por sus ritmos. No hablaba mucho de sus propias heridas, pero las cicatrices bajo la superficie se suavizaban cada vez que veía a un padre y a su hijo sentados juntos en el porche, o cuando Willow se precipitaba a su regazo sin invitación, golpeando la cola, sin darse cuenta de que su calor estaba reconstruyendo pedazos de él. Una noche, mientras la luz dorada se filtraba por la amplia ventana de la cocina, compartieron la cena: pollo asado, judías verdes, panecillos suaves recién salidos del horno. Daniel, sorprendentemente hábil en la cocina, se movía con soltura, mientras Thomas ponía la mesa con platos desiguales que había conservado de su antiguo hogar. Los perros yacían despatarrados a sus pies. Rusty roncaba suavemente. Willow mordisqueaba un peluche casi el doble de grande que ella, Mali acurrucada cómodamente cerca de la silla de Thomas. Después de la comida, Daniel salió para atender una llamada de su base, dejando a Michael y Thomas solos en el cálido resplandor ámbar. Thomas parecía mayor con esa luz, pero ya no estaba cansado de la misma manera. Su cabello blanco reflejaba el sol como plata escarchada. Sus manos, marcadas por años de trabajo, descansaban tranquilamente sobre la mesa. Extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de Michael. Su voz, áspera por la edad y la emoción, tenía una suavidad que sorprendió a Michael. «Me salvaste la vida», dijo Thomas, «y a mis hijos. No sé cómo pagarte eso». Michael negó con la cabeza. «No me debes nada». Pero Thomas sonrió, una sonrisa tranquila y agradecida, marcada por toda una vida de dificultades y sanación. «Sí me debes», insistió, «porque tú también llevas heridas. No del tipo que cualquiera puede ver, sino profundas. Has estado caminando por la vida con un agujero excavado donde debería haber estado un padre». Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Este hogar también es tuyo, si lo quieres. Tu familia ahora». Durante un largo instante, Michael no pudo hablar. Algo dentro de él, algo que había cargado desde la infancia, cambió, se suavizó, se liberó. El dolor de no conocer a su padre, los años de preguntarse por qué no era suficiente, el silencioso vacío que lo seguía en cada despliegue. Por primera vez, nada de eso dolió. Soltó un suspiro lento y constante y sonrió. «Gracias», susurró. La luz del sol primaveral le calentó el rostro. Afuera, Daniel rió suavemente por algo susurrado por teléfono. Mali se dirigió a la puerta, observándola. Dos mundos finalmente se fundieron en uno. Y Michael Rohr, un seal de la Marina, sobreviviente, un hombre forjado por la guerra y la soledad, se sintió completo como nunca antes. A veces los milagros no llegan con truenos ni cielos ardientes. A veces llegan silenciosamente. En el gemido de un perro congelado,
en un puente que nadie ha recorrido en años, en un hijo que responde a una llamada que ha evitado la mitad de su vida, o en una lágrima finalmente derramada por un hombre que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Y a veces el milagro es simplemente esto. Dios pone a las personas adecuadas en nuestro camino justo cuando estamos a punto de caer. Michael no salvó a los Whitakers solo con fuerza. Lo guiaron la compasión, la gracia, un susurro de algo más grande que cualquiera de nosotros. Y al ayudar a sanar a una familia rota, descubrió que Dios había estado sanando los vacíos de su propio corazón todo el tiempo. Que esta historia nos recuerde que no importa cuán profundo sea el valle, no importa cuán pesado sea el pasado, nadie está más allá de la redención, y ninguna vida está demasiado destrozada para que Dios no la toque. Si esta historia te conmovió, compártela para que otros la conozcan, que sientas su esperanza. Deja un comentario con tus pensamientos u oraciones y suscríbete para unirte a nosotros y conocer más historias que te animan. Que Dios te bendiga, cuida a tu familia y llene tu camino de milagros, silenciosos y tiernos, hoy y siempre.